doctor. Vamos a empezar la clase de hoy. Es sobre trasplante. Bueno, en los trasplantes de órganos, sean ya de donante vivo o de cadáver, como se le llama comúnmente a los que han muerto, los que tienen muerte encefálica, a través de los tiempos han venido planteándose diferentes dilemas éticos y también problemas legales. Entonces, eso es algo que debemos tenerlo claro. Igualmente, hay un gran componente cultural. No es fácil aceptar la muerte encefálica. Si a alguien le dice su familiar está muerto, pero lo ven que sigue respirando y que su corazón sigue latiendo, pues no creen que está muerto. Por más que le explique, mire que el tronco cerebral, el cerebro ya está muerto, ya no reacciona, el tronco cerebral, hemos hecho los exámenes de reflejos y toda la evaluación del tronco cerebral y ya no responde. No es fácil aceptar. No es fácil aceptar una muerte encefálica. Y por otro lado, que la donación de órganos para un trasplante se tiene que hacer en forma voluntaria y gratuita. Nosotros sabemos que hay muchos países a nivel, sobre todo en la parte asiática, en China y en varios donde se comercia, hasta se saca en forma pública avisos, necesito un riñón, necesito órganos X o Z. Y hay un comercio de órganos increíble. También tenemos mala fama en Latinoamérica. Algunos dicen que también por acá, por Latinoamérica, también se comercializan órganos. Pero por lo menos no sale publicado, ¿no? Necesito un riñón. Eso ya sería el colmo, ¿no? Por otro lado, los sistemas de procuramiento de órganos es todo un problema también. No es fácil poner gente entrenada que sea capaz de conversar con la familia que está pasando un momento crítico y decirle, queremos pedirle que nos autorice la donación de órganos. Y otro problema que se plantea es quién tiene prioridad a ese órgano. ¿Quién establece esa prioridad? Entonces, trasplante de órganos es un poco complicado. Entonces, lo primero que nosotros planteamos es qué valores están en juego en esta situación. Como donante, por ejemplo. ¿Ya? Por supuesto, hay valores como, por ejemplo, el de la solidaridad, ¿no? Que uno dice, bueno, si donando un órgano de repente alguien se puede salvar, ¿por qué no hacerlo? Y eso uno lo decide, lo ideal es que lo decida cuando uno está lúcido, cuando uno está en condiciones de poder dar su consentimiento. El problema se plantea cuando uno nunca dijo nada, ni opinó, ni dijo ni a favor ni en contra, y la familia se ve en el dilema. Entonces, eso viene otro problema, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es el misterio de la muerte. Todos estamos acostumbrados que la persona muere cuando deja de latir su corazón y deja de respirar. Y cambiar ese concepto es muy difícil en la gente. Y por lo tanto, la generosidad de la donación también va a variar. Bueno, y además hay otros ya componentes, por ejemplo, las creencias religiosas o creencias de la cultura, de donde procede la persona, y también el respeto que se debe tener a los sentimientos y dudas de una familia que se encuentra en una situación de tener que decidir si dona o no donan
órganos de un ser querido. Entonces, esa decisión de donar órganos o de aceptar la extracción de un cuerpo de un familiar fallecido en términos de, como decimos, de muerte encefálica, porque una vez que falleció con paro cardíaco y respiratorio, ya no se puede hacer extracción de órganos ahí. Salvo algunos, como por ejemplo córnea, cosas de ese tipo, pero ya de órganos internos que tengan seguridad para poder hacer un trasplante ya no se acepta, ¿no? Y viene el dilema que yo puedo o no extraer un órgano de alguien que no dio opinión ni a favor ni en contra. Esa es una buena pregunta. Desde el punto de vista legal, hoy en día se habla de muerte encefálica. Es decir, la persona, el equipo, un equipo de médicos, de neurólogos, neurocirujanos, internistas, evalúan al paciente, le hacen su electroencefalograma, hacen todo el protocolo, ¿no?, que se debe seguir en estos casos. Y se ve pues que efectivamente hay muerte encefálica. Legalmente esa persona ya falleció. En teoría se dice que la familia no es dueña del cadáver. En realidad, por respeto a la familia es que se le da el cadáver para que lo entierren. Por respeto a la familia. Pero en teoría, el cadáver, la familia no es dueño de un cadáver. En todo caso sería el Estado, ¿no? Pero por respeto a la familia es que se le entrega el cadáver para que le hagan el sepelio. Esto ha derivado muchas polémicas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista moral y desde el punto de vista filosófico. Y eso, por ejemplo, es otro problema que se plantea cuando hay trasplantes. Entonces, para poder donar órganos de cadáver en el sentido de muerte encefálica, resulta necesario que la familia entienda qué cosa es la muerte encefálica, qué pruebas rigurosas se hacen para poder determinar que existe muerte encefálica y que por lo tanto la persona ya ha fallecido y que si sigue respirando es porque hay una máquina, un respirador mecánico, y si sigue latiendo el corazón es porque se le está administrando drogas inotrópicas para que el corazón siga latiendo, pero que eso no puede ser indefinido. Va a llegar un momento que no va a responder ni a eso, ¿no? Por lo tanto, es un periodo de tiempo que entre más tiempo pasa de la muerte encefálica, ya está demostrado que empieza a haber deterioro de órganos y de tejidos. Aunque todavía esté latiendo el corazón y aunque todavía esté el respirador mecánico dándole respiración. Por eso es que las horas cuentan. No se puede tener 2 o 3 días prolongándole no la vida, sino la muerte en esas condiciones, porque al final los órganos ya se empezaron a deteriorar. Y claro, en pocas horas se tienen que tomar decisiones. Entonces ahí viene un problema que se llama la ética de la donación. ¿Y qué implica una ética de donación? Implica generosidad, solidaridad y contribución al bien de una persona desconocida cuya vida se puede salvar. Persona desconocida cuya vida se puede salvar. Lo ideal es que no se conozca quién es el receptor de ese órgano. Ya veremos que hay situaciones en donde si el donante es un donante vivo, no es un cadáver, generalmente se sabe para quién yo estoy donando un corazón, no un corazón, un riñón,
Y no puedo yo decir, yo dono y no me interesa saber a quién. No, yo voy a decir, yo dono a fulano y tal. Generalmente en el Perú solamente se acepta a parientes o su pareja, ¿no? En otros países se acepta a amistades muy cercanas para evitar justamente el comercio, ¿no? La comercialización de los órganos. Y lógicamente la familia en general debería basarse en el respeto a la autonomía de la persona fallecida. Es decir, si ella ejerció el derecho de decidir ser donante y lo registró, entonces, en teoría, la familia debería respetar esa voluntad de la persona fallecida, pero muchas veces no ocurre. Entonces, pero si ya se sabía, probablemente la familia va a decir, esa era la voluntad, ¿no? De mi papá, de mi mamá, de mi hermano, y vamos a cumplir su voluntad. Entonces se facilita la decisión a la familia. El problema es cuando no hubo una expresa voluntad anticipada de la persona fallecida y la decisión la tienen que tomar los familiares. Ha habido normas legales que han tratado de ayudar esta decisión. Por ejemplo, salió en España hace muchos años, en vista de que hay pocos donantes, ahorita España es uno de los países que más donantes tiene. No, aún así faltan, pero comparado con el resto de países del mundo, es campeón en donantes. ¿Y qué hicieron ellos? Pues sacaron una ley en donde que dice todo lo contrario. Normalmente las leyes dicen, si la persona en vida decidió ser donante, entonces que se debe tomar en cuenta esa decisión. Pero esta ley que dice, no, si la persona en vida no dijo nada, o sea, no dijo no quiero ser donante, entonces se asume que sí es donante. Miren qué interesante. Si yo no quiero ser donante, expréselo, porque si usted no lo expresa, yo asumo que usted sí quiere donar. Pero aún así, aunque la ley dice que si la persona no expresó en vida su negación a ser donante, se puede proceder a la extracción de órganos. Aún así, por respeto a la familia, siempre se acostumbra a pedir autorización, pero ya por respeto a la familia. Porque, bueno, al fin y al cabo, pues es su familiar, ¿no? Entonces, aunque legalmente no se le considera el derecho de autorizar porque el donante no expresó su negación, sí se le pide su opinión, ¿no? Pero en los demás países, la persona no dijo que quería ser donante, pues se supone que la familia va a tener que tomar la decisión. Bueno, se ha establecido que la donación de órganos debe ser gratuita para evitar justamente la comercialización de órganos. ¿Ya? Y lógicamente todos los gastos relacionados a la donación de órganos y a los trasplantes, por lo menos en la ley peruana, corre a cargo del sistema de salud, justamente para evitar que la gente pobre no pueda ser receptor o donante, porque va a decir, uy, encima yo voy a tener que pagar los gastos de la operación, de la extracción, voy a tener que pagar los gastos del hospital, y no. Entonces el sistema peruano dice, todo es gratis, el gobierno asume los gastos de la extracción de órganos y del trasplante. Entonces se parte que la donación
debe ser anónima. Yo no sé quién me ha donado un órgano y tampoco el que dona los familiares del donante tampoco deben saber a quién se le dio ese órgano. En la práctica vemos que a veces uno se termina enterando. A veces hay noticias en los diarios, en las radios. Transportaron un órgano de tal desde Piura y el helicóptero aterrizó en el hospital Guillermo, en el hospital Rebagliati, y de ahí todo el equipo salió corriendo con sus órganos a la sala de operación. Entonces todo el mundo pues dice, bueno, por lo menos el personal del hospital se va a enterar, ¿no? Entonces a veces se hace muy difícil el anonimato, ¿no? Sobre todo cuando circulan noticias en los medios informativos y a veces uno sin querer queriendo pues se entera. Ahora, sobre la historia de donantes, pues no es una novedad, ha existido siempre. Los autotrasplantes de piel en la India, por ejemplo, se hacían siglos VI antes de Cristo, y en Europa se introduce en el siglo XVI, como trasplantes de dientes también, de ovarios, de testículos. Por ejemplo, John Hunter era uno de ellos, un cirujano que trabajó sobre esta parte. Homotrasplantes de células sanguíneas ya empiezan en el siglo XX, y eso ya son las transfusiones, ¿no? Y los trasplantes tradicionales que nosotros estamos acostumbrados a ver, pues ha permitido avanzar mucho gracias a los avances de la inmunología. Ya se conoce muy bien la histocompatibilidad, e incluso aunque son histocompatibles, siempre se usa quimio porque a veces terminan rechazando de todas maneras el órgano. Entonces, para asegurarse que no va a ser rechazado, se da un poco de quimioterapia, ¿no? Y ahora están de moda incluso los xenotrasplantes, es decir, de otra especie que no es humana. Incluso se está empezando a hablar de clonación de órganos y de tejidos. Es decir, yo puedo sacar células de un órgano, las someto a un proceso de diferenciación, la convierto en célula madre y después de ahí la puedo estimular para que se convierta en riñón o en corazón o en pulmón o en un determinado tejido o en piel, por ejemplo. Incluso ahora se hacen cultivos de piel, ¿no? Por este proceso de genética, ¿no? Y claro, en nuestros siglos, pues, hay en 1905 trasplante de córnea por Edward Singh, el famoso trasplante de riñón, pues David Hume todavía en 1951 en el Peter and Ben Birmingham Hospital, y el famoso trasplante de corazón que se hizo famoso a nivel mundial en el año 67 de Christian Barnard, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos principios y valores bioéticos que tenemos que ver acá? La búsqueda del bien. ¿Por qué hago un trasplante? Para hacer un bien. ¿Ya? Y por supuesto, como contraparte, evitar un daño, ¿no? Evitar un daño si es que no le trasplanto. El respeto a la persona, el principio de autonomía, es decir, yo no te puedo presionar, obligar a que seas donante, ni tampoco presionar a la familia. Y el principio de justicia, es decir, que todos tienen la oportunidad de ser candidatos a recibir receptor de un órgano donado. El principio de justicia. Por eso es que todos estos gastos se hace a cargo del sistema de salud. No se debe pagar por el órgano que es donado, está prohibido de ningún tipo de pago, ¿no? De ningún tipo de pago. Ni siquiera para que te den las gracias. Bien.
Entonces, el camino al trasplante, pues existen los trasplantes de órganos conocidos, ¿no? Riñón, pulmón, actualmente córnea, corazón, huesos y de tejidos, que es lo que podemos tener. Sobre todo ahorita la médula ósea se está haciendo mucho con células mesenquimáticas, etcétera. En los más trasplantados, por lo menos en nuestro medio, el corazón, pulmón también alguna vez ha habido, hígado, riñones, páncreas, en nuestro medio no tanto, pero en otros países sí. El donante, hemos dicho que el donante puede ser el donante vivo, cuando es un familiar, o existe una gran amistad de un pata del alma que dice, yo a mi amigo le voy a donar un órgano, ¿no? Entonces, en esos casos sí, el donante, por supuesto, sigue vivo, ¿no? Y generalmente en el Perú se acepta entre familiares, para evitar eso de la comercialización de los órganos, etc. Pero el otro tipo de donante hemos dicho que es el cadavérico, ¿no? El que se supone tiene muerte encefálica. Acá el problema acabamos de ver que es un problema de si la gente acepta o no el concepto de muerte encefálica. No es aceptado generalmente por la familia, por más que el médico le explique o la comisión de procura de órganos o la persona encargada va, conversan, no necesariamente terminan de entenderlo y a veces no aceptan, ¿no? Entonces el diagnóstico de muerte es un problema muy complejo. Hoy en día estamos hablando de muerte encefálica, o sea, una muerte neurológica, pero culturalmente no es fácil aceptar una muerte neurológica viendo que el paciente sigue respirando y su corazón sigue latiendo. Claro, desde el punto de vista filosófico también se plantea qué es la vida humana, qué es la muerte, y los dos principales problemas éticos es asegurarme que hay certeza en el diagnóstico clínico e instrumental de que tiene muerte encefálica o neurológica, y la otra que es más simple, ¿no? Que es el diagnóstico clínico de muerte, que simplemente pues deja de respirar, no late el corazón y bueno, es lo más importante, ¿no? O sea, la forma clásica de diagnosticar que una persona ha fallecido. Entonces, siempre se debe respetar el principio de autonomía a la hora de donar un órgano, ya sea cuando uno todavía está en vida o el principio de autonomía de los familiares si es que uno ya está en cadáver. Y ese consentimiento tiene que ser explícito. No se puede aceptar un consentimiento presunto, salvo que la legislación lo permita, como en el caso de la legislación española. Los mexicanos hicieron algo parecido, se copiaron y a los pocos meses se armó un bolondrón entre los mexicanos. ¿Por qué? Pues me van a sacar órganos sin mi consentimiento si yo no tuve tiempo de decir que no quería ser donante, me van a sacar mis órganos, que no sé qué. Se armó un bolondrón, así que lo anularon. No fue fácil implantar eso. En Chile me parece que sí han seguido esa corriente española, pero aún así consultan con la familia por respeto a la familia. Ahora, cuando hay una expresa voluntad, cuando uno está en donante vivo y tiene un documento con legalización notarial y todo lo demás, bueno, allí ya pues la familia ya no se opone, ¿no? Porque se dice, si lo ha hecho con todas las de la ley, ¿por qué tendríamos que oponernos, no?
Bueno, el concepto de muerte encefálica ya lo explicamos, es una muerte del cerebro y del tronco cerebral, básicamente. Antes se hablaba de muerte cerebral, hoy en día ese concepto ya no se acepta. Aunque algunos siempre siguen hablando muerte cerebral, ¿no? Pero tiene que ser del cerebro y del tronco cerebral. Si no, si solamente es del cerebro, puede estar en un coma, puede ser incluso un coma irreversible, pero no está muerto. ¿Por qué? Porque el tronco cerebral está intacto. Por eso es que la única forma de saber si es muerte encefálica es que está el cerebro muerto y también el tronco cerebral. Bueno, uno de los problemas que todavía no se ha podido manejar es el rechazo de los trasplantes. Eso, la inmunología ha avanzado muchísimo, hay pruebas de histocompatibilidad, pero no hay histocompatibilidad perfecta. ¿En qué casos sí habría histocompatibilidad perfecta? En caso de gemelos univitelinos. Ahí sí, pero después siempre existe un riesgo de rechazo. Y por eso es que se dan inmunosupresores como medida de prevención. Antiguamente se hablaba de neoplasia activa como contraindicación absoluta. Hoy en día todavía se sigue analizando esto. La enfermedad crónica con corta esperanza de vida inferior a un año no puede ser donante. Consumo activo de drogas, alcohol tampoco. Insuficiencia orgánica grave sin posibilidades de corrección tampoco. Psicosis no controlada tampoco. Ahora, relativas a algunas infecciones que son activas, que se ha visto que si se acepta o no se acepta, por ejemplo, si el paciente tuvo antecedentes de hepatitis, al principio había discusión, ahora más o menos que se está aceptando. Enfermedades coronarias, enfermedades vasculares, hepatitis activas, por ejemplo, algunos no lo aceptan porque dice quiere decir que allí está la cosa, el virus está actuando y usted puede implantarle virus a su receptor. Y personas que han demostrado falta de adherencia al tratamiento, entonces no tenemos seguridad de que va a cumplir todo el tratamiento que debe seguir un paciente que ha sido trasplantado. Infecciones por el virus de inmuno VIH también como donante de órganos también está en discusión. Bueno, y siguen discutiendo si deberían o no aceptar como donante pacientes con virus VIH. Los que son riesgos, bueno, es hipertensión arterial, por supuesto, tolerancia a la glucosa disminuida, la obesidad, son pacientes de riesgo. Entonces uno tendría que evaluar costo-beneficio, el riesgo, para realmente saber si se podría o no ser un donante potencial. Bueno, el Perú tiene su propia ley de trasplantes, ¿no? La Ley General de Donación y Trasplante de Órganos hace muchísimos años. Incluso se reglamentó en el 2005. Se han hecho algunas modificaciones. Siempre eso es normal en toda norma. Y eso es parte de cualquier país que hace trasplantes, pues tiene esa forma de actuar. ¿Ya? El asunto es cómo manejar los donantes, cómo manejar los receptores. Ese es el problema. Entonces, hay criterios estrictamente médicos. Que haya indicación correcta de que realmente requiere un trasplante. Entonces se lo pone en una lista de espera. Y eso es una información secreta que solamente el Comité Nacional lo tiene guardado, tienen registrado para que cuando hay un probable órgano, ellos ven a quién le corresponde la lista de espera. Pero hay algunas excepciones. Cuando hay un caso grave de emergencia que no puede esperar. Entonces, en esos casos ya se da la preferencia. Pero si puede esperar, espera.
pronóstico de selección también es muy importante, ¿no? Gravedad de la enfermedad, hasta cuánto tiempo puede esperar, problemas de histocompatibilidad, etcétera. Y claro, el principio de justicia implica también que todos tenemos derecho a recibir un órgano, ¿no? Y no tiene que ver nada con el nivel económico, social o educativo para tomar la decisión, ¿no? Sino la necesidad netamente médica para poder ser receptor de una donación. Evidentemente todo está normado, todo está reglamentado. Ya hay incluso un registro nacional de potenciales donantes no emparentados, que hay gente que sí quiere ser donante, que se registra y que cuando está en una situación de muerte encefálica, ya saben que está registrado y no tiene mayor problema para hablar con la familia y decir, él se ha registrado, él siempre quiso ser donante, y la familia usualmente no se va a oponer, ¿no? Si era la voluntad del fallecido. Y siempre hay que también tener un registro y control estricto de qué establecimientos de salud acreditados pueden hacer trasplantes para evitar la comercialización de órganos, para evitar que hospitales que no están calificados se metan a hacer trasplantes con consecuencias a veces lamentables, o que se hagan trasplantes clandestinos por comercialización de órganos. Entonces, por eso que todo está bien chequeado para que solamente los hospitales autorizados por el Ministerio de Salud pueden, y por la Comisión Nacional de Trasplantes de Órganos, son los únicos que pueden realizar trasplantes. Entonces tenemos varios hospitales que corresponden a la Red Nacional de Procura de Órganos y Trasplantes, y están en el MINSA, ESalud, y a veces otros hospitales también que están ahora, o clínicas que están participando y que han sido calificadas previamente por el Ministerio de Salud. Entonces, al inicio del proceso, bueno, se detecta un posible donante, ¿no? Y entonces se comunica a la Comisión de Procura de Órganos, y después que hay un posible donante, y al mismo tiempo, si es posible donante, hay una comisión de comprobación de muerte encefálica. Ve acá todavía en este esquema siguen hablando de muerte cerebral. En realidad ahora ya es muerte encefálica. Verifican que efectivamente ya tiene muerte encefálica, entonces la Comisión de Procura de Órganos se aproxima a los familiares y les explica la situación. Una vez explicada la situación, la familia, si autoriza, perfecto, se procede inmediatamente. Hay un equipo de extracción de órganos que es totalmente diferente a la Comisión de Procura de Órganos y es totalmente diferente a la Comisión de Comprobación de Muerte Cerebral. Ese órgano, una vez extraído, es enviado a un receptor que ya ha sido inmediatamente, apenas se sabe que ya se está extrayendo órganos, ya inmediatamente el Sistema Nacional identifica para dónde va a ir ese órgano y se prepara el traslado. Pues que apenas se extrae el órgano, inmediatamente el traslado. Bueno, hoy en día, entonces podríamos resumir que el problema ahorita del trasplante es el diagnóstico de la muerte, ese es uno, la obtención de órganos y tejidos y la utilización al que hacemos de estos órganos y tejidos, que son muy escasos y que, claro, hay muchos pacientes que están solicitando un trasplante, pero los órganos son muy escasos. Entonces, priorizar, eso es todo un problema ético.
Pero ahora se está abusando con el avance de la ingeniería genética en materia de experimentación, se están empezando a hacer embriones donantes. Por ejemplo, embriones que están para descartarse o que han sobrado de fertilización in vitro y se extraen células madre para poder cultivarlas y formar órganos. Eso es todo un problema ético, ¿no? Todo un problema ético. Y eso que ha implicado que se ha tenido que discutir cuál es el estatuto del embrión. Ya hemos visto que hay corrientes, que la personalista que dice es un ser humano, no se puede jugar con los embriones, y hay los que son utilitaristas que dicen si puede salvar vidas, si puede ayudar a alguien, ¿por qué no utilizarlo? No. Entonces se está utilizando ahora embriones para esos fines. También hay, por supuesto, los trasplantes transgénicos que se han empezado a utilizar y que también tienen sus problemas de tipo bioético, ¿no? Sobre todo cuando estamos usando transgénicos de otros animales que a veces vemos, por ejemplo, cosas raras. Y la famosa clonación, ¿no? Que yo puedo obtener células madre, embrionarias o germinales o células del adulto y hago un proceso de clonación. Y hago clonación de tejidos y órganos para que en caso que necesite, evito el rechazo inmunológico al trasplante, porque es como si fuera mi gemelo que me está donando un órgano. Por supuesto, esto sigue una polémica si se podría hacer o no. Sobre todo la polémica es si se va a hacer con embriones, se va a sacar de embriones las células madre. Ese es el problema. Porque hoy en día ya se están sacando células madre no de embriones, sino de un adulto, que las tenemos en diferentes partes del cuerpo, las cuales son modificadas genéticamente y se puede regresionar hasta una célula madre que es capaz de generar un órgano o un tejido. Lo que la mayoría están de acuerdo, y casi todos diríamos que se haga clonación con fines reproductivos. Pero con relación a clonación terapéutica hay una gran discusión. Bueno, el hacer heterotrasplantes o xenotrasplantes con otra especie animal, eso ya se han hecho en experimentos en animales. Por ahí se ve una rata con una oreja humana y así se han hecho casi como las imágenes griegas clásicas que veíamos, las quimeras o el quirón. Se están haciendo eso mismo en animales, en ratones, en cerdos, con partes humanas, que eso ha generado también bastante discusión ética. Y la idea de hacer eso es porque quieren ver si también lo pueden hacer en seres humanos. Y eso es todo un problema ético. Entonces la biotecnología genética, según Diego Gracia, está avanzando tanto que según él, Quirón habría logrado su quimera perfecta y a través de una clonación y lo que los griegos lo veían como algo imaginario, fantasioso, podría con el tiempo ser una cosa real, en donde no tenga en cuenta ya los aspectos morales, ni éticos, ni nada. O que como estas teorías morales utilitaristas van cambiando de acuerdo a las necesidades y a los intereses, no sería raro que con el tiempo digan está muy bien que se hagan quimeras de un ser humano. Entonces, ¿cuáles son los principios éticos de los trasplantes? La voluntariedad, el altruismo, la gratuidad, el anonimato y la equidad. Voluntariedad.
altruismo, gratuidad, anonimato y equidad. Y sobre todo el principio de justicia, para saber que todos tienen derecho a recibir un órgano sin diferencias de discriminación de raza, credo, religión, condición socioeconómica, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Otro principio que se debe tener en cuenta es que sea anónima y confidencial. Quiere decir, que no sé yo a quién estoy donando y el receptor no sabe quién, de dónde vino ese órgano. Y por supuesto el principio de no maleficencia, que en el caso de que el donante sea un donante cadáver, se debe especificar con claridad y concisión el proceso de determinación diagnóstico de la muerte encefálica y vigilar su estricto cumplimiento. Es decir, yo no puedo a un paciente con un coma irreversible o incluso con muerte cerebral decir ya es muerto encefálico y ya le saco el órgano. Eso no. Si no estaríamos ahí haciendo maleficencia. Entonces hay que asegurarse bien, mediante el principio de no maleficencia, de que no estoy matando a un ser humano y estoy haciendo pasarlo como muerte encefálica, lo que realmente es simplemente un coma, si quiere, cerebrado o irreversible, pero no tiene todavía muerte encefálica. Por supuesto, hemos dicho que la voluntad expresada en vida para el donante vivo y después puede ser cadavérico, es muy importante, siempre y cuando también la familia quiera respetar la voluntad del fallecido. ¿No? Eso es importante. Y claro, la ley protege la autonomía del paciente para tomar la decisión si quiere o no donar órganos. Y también respeta la autonomía de la familia si no expresó el fallecido su intención de donar, que si decide que donar o no donar los órganos de su familiar. Y el principio de beneficentes es quién tienen derecho a recibir un órgano. Eso lo tiene que, hay criterios que entonces para decidir, por ejemplo, esta parte, quiénes son los beneficentes, pues ese es un problema serio. Es un problema serio. Porque hay una comisión que es la que va a decidir de acuerdo a criterios médicos, estrictamente técnicos, médicos, quién es el que sigue en orden de prioridad y quién, y a veces se hace excepciones por razones de emergencia que se le da preferencia. Eso es todo también ahí hay una dificultad de tipo ética, cómo aplicar el principio de justicia en la mayoría de casos posibles sin que afecte el derecho de otros receptores a recibir un órgano. Bueno, equidad en la distribución de recursos. Bueno, actualmente, si yo estoy usando biotecnología genética con fines de trasplante de órganos y tejidos, evidentemente se puede hacer campos de experimentación. El problema ético sería si yo voy a utilizar células embrionarias. Ese es el problema ético, porque ahí entramos en todo el conflicto sobre el estatuto del embrión. Bueno, en todo trasplante siempre se tiene que analizar el costo-beneficio. Ese es fundamental. ¿Realmente amerita que se le haga un trasplante a esta persona? ¿Va a ser realmente beneficiada? Eso hay que hacerlo siempre, porque no todos, a pesar que quieran recibir un órgano, están en condiciones realmente de ser candidato a recibir un órgano. Y esa es una evaluación netamente médica, no es una evaluación de ningún otro tipo, sino médica.
Claro que también se han estado trasplantando desde hace tiempo órganos no vitales, por ejemplo, las manos, la laringe, tráquea, útero últimamente, células troncales, etcétera. Entonces, ayudan a mejorar la calidad de vida de los receptores, evidentemente, y también hay que evaluar el costo-beneficio, la calidad de vida que van a tener las personas y sobre todo el consentimiento informado. Entonces tenemos que hay autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, que se deben tener siempre presentes. Y la legislación peruana, que la pueden ver ustedes en la Ley General de Salud, después está la Ley de los Trasplantes, quienes pueden autorizar, etcétera, y todo eso está normado, todo está normado, ¿no? Quienes trabajan con trasplantes, por ejemplo, en el Ministerio de Salud está Cayetano Heredia, el Instituto Nacional de Oftalmología, yo sé que también Hipólito Unanue estuvo haciendo algunos trasplantes, en Seguridad Social Guillermo Almenara, Carlos Alberto Seguín, Adolfo Guevara en Cusco, el Instituto Peruano de Oftalmología, ¿no? Y bueno, lo ideal es que todos pudiéramos donar, ¿no? Pues ya saben que el 23 de mayo es el día del donante, ¿no? Del donante de órganos. Bueno, voy a pasar lista un momentito, por favor. Doctor, disculpe que le moleste. Dime. Doctor, doctor Rodolfo, disculpe, lo que pasa es que quería hacer una consulta. Dame al grano, porque tengo que pasar lista. Sí, ¿cuál perdón, es tu disculpe, consulta? sí, claro, doctor. Doctor, lo que pasa es que el día de ayer, hasta ayer se envió un trabajo a las 10 de la noche, pero yo no pude enviarlo porque estaba viajando a Ica por un tema de mi abuela. Oye, muchacho, tu trabajo has tenido más de No, una claro, semana para presentarlo. Entonces, no hay justificación, hermano. Eso si tú lo dejas a última hora, ya es tu situación. claro, doctor, sí lo entiendo, Tiene un pero tiempo amplio justamente para poder presentar el trabajo. Lo siento mucho, pero así son las reglas de juego. ¿Ya? Ok. pero igual también se lo envió ahí mismo, o sea, no es como que se lo envió un Sí, día no, después. los trabajos lo tiene que enviarlo por la ruta donde deben ir. ¿Ya? Ok, No a mi doctor, gracias. correo. No a mi correo. Ya. Ok. Almoguer. No está. Araujo. Doctor. Ok. Arcos. Presente, doctor. Ok. Ara- Arias. Araujo, doctor, presente. Ya está, ya, señor. Si no, le hubiera llamado 3 veces o 4 veces. Si no los llamo repetidamente, quiere decir que ya están. ¿Ya? Arias. No, doctor, había hablado la alumna Almover. Señor Almoguer, usted no respondió. Bueno, le voy a Doctor, poner presente. Almoguer, yo dije. A ver, por favor. Si está presente, Almoguer. Sí, Ok. ya. Ok. Arias. Presente. Arias. Ok. Barrientos. Presente, doctor. Ya. Bonifacio. Presente, doctor. Carvajal. Presente, doctor. Cárdenas. Presente, doctor. Ya. Carrasco. Presente, doctor. Carrasco. Presente. Casas. Doctor, presente. Casas. Ok. Castillo. Presente, doctor. Castillo Isabel. Ok. Chávez. Presente, doctor. Tiene que estar atento. Contreras. Presente, doctor. Ok. Cortés. Presente, doctor. Ya. Cruz. Presente, doctor. Ok. Cruz presente. Cunha. Presente, doctor. Ok. Díaz Sánchez. Buenas tardes, doctor. Presente.
Ya. Eric. Eric. Presente. Ok. Fermín. Buenas tardes, doctor. Fermín. Presente. Ya. Galindo. Buenas Galindo. tardes, doctor. Presente. Gallegos. Presente, doctor. Gallegos. Ya. Guaringa. Presente, doctor. Guaringa. Ok. Jauregui. Presente, doctor. Jauregui. Presente. López. Presente, López. doctor. Presente. Maguiña. Maguiña. Presente, doctor. Maguiña. Medrano. 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 Miguel. Miguel. Presente, doctor. Buenas tardes, Miguel. Ya. Morán. Buenas Morán. tardes, doctor. Presente. Moreno. Moreno. Presente, Moreno. doctor. Muñante. Presente, doctor. Muñante. Ya. Navarro. Navarro. Presente, doctor. Navarro. Nizama. Buenas tardes, doctor. Nizama. Presente. Buenas tardes, doctor. Presente. Orellana. Ok. Presente, Orellana. doctor. Presente. Ya. Pandal. Presente, presente, doctor. Ok. Pasapera. Presente, Pasapera. doctor. Ya. Pejerrey. Presente, doctor. Pejerrey. Ya. Pérez Urbina. Presente, doctor. Pérez Urbina. Prado Herrera. Prado. Presente, doctor. Ya. Quiñones Dueñas. Quiñones Dueñas. Quiñones. Presente, Quiñones. Sí, Quispe Guillén. presentes. Quispe Guillén. Presente, doctor. Ya. Ramírez. Ramírez Lara. Presente, doctor. Ya. Regalado. Regalado. Presente, Regalado. Presente. Reyes Córdoba. Presente, Reyes Córdoba. doctor. Presente. Ok. Rivas. Presente, doctor. Rivas. Presente. Ya. Rivera. Rivera. Presente, doctor. Roca. Presente, doctor. Roca. Rodríguez. Presente, Rodríguez. Sáenz. Sáenz. Presente, doctor Sáenz. Ya. Sánchez. Carla. Presente, doctor. Ya. Suaznavar. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Torres Castañeda. Presente, doctor. Valencia. Presente. Valencia. Ya. Varillas. Presente, Varillas. doctor. Ya. Presente. Vega Torres. Vega Torres. Presente, doctor. Vega Torres. 20. Presente. 20. Ok. Vera. Vera. Presente, doctor. Ok. Nos vemos entonces. Nos vamos a las prácticas.